Buenos días, bienvenidos a su programa Pensando Andamos. Recuerden que este es un programa acerca de el cerebro, de la neuropsicología. El día de hoy vamos a tener como invitada a la maestra Alejandrina Cárcamo Ibarra, que está estudiando la maestría en educación especial. Pero en esta ocasión nos va a hablar acerca sobre las funciones del cerebro, las implicaciones que este tiene, así como el impacto que generan con los niños que presentan alguna discapacidad. Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a empezar a hablar un poquito acerca del cerebro. Ustedes saben que el cerebro, que es un órgano muy importante para todo nuestro cuerpo, ya que por medio de él pues se controlan nuestros movimientos, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones, y todo esto lo hace con un proceso. Este proceso pues es un proceso que pasa pues obviamente por nuestro cerebro, gracias a las conexiones de neuronas, y hace la sinapsis, que es lo que hace que se conecte. Bueno, para que el cerebro funcione tiene que pasar también por un proceso mental que nos permite recibir, seleccionar, almacenar y transformar y elaborar y recuperar la información del ambiente. O sea, maestra, entonces nos comenta que el cerebro tiene funciones. Sí, bueno, si nos vamos a la teoría de Luria, que es el que pues les voy a hablar ahorita, él nos maneja que tenemos tres funciones importantes en el cerebro. Él divide el cerebro en tres unidades, ¿sí? Estas tres unidades pues son importantes porque contribuyen a ejercer un papel muy importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del ser humano. Y estas estructuras pues las divide también. El cerebro lo divide en esas estructuras. Bueno, estas tres unidades son la unidad para regular el tono o la vigilia y estados mentales. La segunda es la unidad para recibir, analizar y almacenar la información. Y la última, la unidad para programar, regular y verificar la actividad. Bueno, les voy a empezar a hablar un poquito acerca de cada una para que podamos entender cuál es la función de cada una y por qué es importante. Recuerden que el cerebro está totalmente conectado. No podemos trabajar con una sola parte del cerebro. O sea, si una parte del cerebro está dañada, obviamente que va a afectar a las demás, pero siempre afecta a una más que a otras. Haz de cuenta que estamos conectados como si fuera una telaraña, ¿sí? Esa telaraña. ¿Tú has visto las telarañas en los árboles o pegadas en la pared? Pero si nosotros rompemos una telaraña, un hilito de una telaraña, ¿qué es lo que pasa? Pues se empieza a mover. Es correcto. Entonces, si el cerebro, una parte del cerebro, más mínima que sea, se rompe esa telita, afecta el proceso de aprendizaje, desarrollo del niño. Obviamente todo depende en qué parte afecte. Y ahorita pues te voy a mencionar una de las primeras unidades del cerebro, que es la de regular el tono o la vigilia de estado mental. Esta se encarga de la recepción y el análisis de la información, ¿sí? Esta está asociada, es la que se encarga de producir, regular y darle mantenimiento a la corteza cerebral. Se asocia con los núcleos reticular, bueno, los troncos, ¿cómo te explico? A ver, déjame proceso yo la información. Bueno, todo esto lo encontramos, este primer núcleo lo encontramos en lo que es la parte del tronco, el tálamo, o sea, como quien dice, en la partecita de atrás de nuestro cerebro. Algo aquí importante, nos basamos también en lo de Pavlov, que decía que la actividad organizada
dirigida a una meta requiere el mantenimiento de un nivel óptimo en el tono cortical, que es lo de la corteza. Eso lo mencionaba Pavlov. Y dentro de eso, Pavlov manejaba unas leyes que son las leyes neurodinámicas, que es la encargada del estado óptimo del córtex, ¿sí? El curso organizado de tono de la actividad nerviosa superior o actividad psíquica. La ley de la fuerza era otra, que era la cantidad de trabajo. Este era un estímulo. Si tú tenías un estímulo fuerte, pues tu respuesta tenía que ser fuerte. Un estímulo débil, la respuesta era débil. Por eso decían que esta era la que regula lo que es el tono de la vigilia, ¿sí? El tono del sueño. Si nosotros tenemos el sueño, una vigilia y un sueño óptimo, pues nuestra estimulación o nuestra regulación de vigilia iba a estar correctamente. Gracias a la actuación de la recepción, pues podemos tener una adecuada maduración en el nivel de estar alertas, que es lo que te estaba comentando, ¿sí? Bueno, dentro de esto, pues es lo que te estaba mencionando. Es una formación reticular. Esto se dividía en dos sistemas, que era la activación del córtex y la regulación de su estado de la actividad. La activación tiene como origen el estímulo externo e interno de la persona. Y el sistema reticular descendente, pues se subordina a las estructuras inferiores del entorno, de programas que aparecen en el córtex, condicionando una respuesta motoras y viceversa, ¿sí? Bueno, esto es lo que manejaba en lo que era en la primera función del cerebro. Como que te la estoy un poquito resumiendo porque sí son muy extensas, pero como que te estoy explicando de forma más sencilla. Espero que se me pueda entender. Claro que sí, maestra, sí. Entonces, usted como quien dice, si el cerebro o la parte principal del cerebro, no es que no son partes principales, ¿cómo te explico? Luria lo dividí en 3, ¿sí? Pero cada una tenía su función, pero todas esas funciones se unían para poder tener para tener un proceso y externarlo, ¿sí? Entonces, si el córtex o la corteza cerebral no estaba bien formada o tenía alguna lesión, pues ese fallo no podía procesar la información, ¿sí? La información no llegaba y había alteraciones en la vigilia o en la memoria. E incluso, ¿has estado o has conocido a una persona que ha estado en estado de coma? No, pues sí. ¿Cuáles son ¿Cómo la ves? No, pues en un estado tranquilo, quieto. Es correcto. Las personas en estado de coma pues no pueden procesar la información porque hay una falla en esa parte del área, que es la que te estoy comentando, que es la del tronco. Si esa falla persiste, pues obviamente, pues no va a haber información porque él no la está percibiendo, ¿sí? Entonces no está en estado de vigilia y no está en estado de memoria. Entonces, pues no hay sí está en un sueño, se podría decir, pero no está en actividad, ¿sí? Y eso es lo que afecta. No hay movimientos, no hay nada. Si nos pasamos a lo que es el segundo bloque o la segunda unidad, pues es la que se encarga de recibir, analizar y almacenar la información. O sea, ahorita ya la primera es la producción, ¿sí? La que regula y le da mantenimiento. Y la segunda es la que se encarga de recibirla, almacenar. Esta está situada en el córtex. Es en la parte posterior de la fisura cerebral. Comprende que está en los lóbulos
en la corteza y en los lóbulos parietal, temporal y occipital, ¿sí? Esta es, como quien dice, también es una parte importante, ya que por medio de ella, pues es la de las sensaciones, todo lo que sentimos, todo lo que vemos, ¿sí? Es la que se encarga de el área de la asociación sensoromotora, el aire, la asociación, la corteza visual, el sector cognitivo, ¿sí? Estas, bueno, también Luria dividía las cortezas en primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Para eso, esas cortezas, cada una tenía su función, pero te las voy a sintetizar. Bueno, esta segunda unidad es la que se encarga, bueno, su estructura se obedece a la todo o nada, a la ley de las neuronas aisladas, obedece a la ley de todo o nada. Es una alta especificidad. Es un componente para la recepción de información. Es lo que te comentaba, visual, auditiva y sensorial general, ¿sí? Este sistema aferente, los procesos van en las zonas, lo que son secundarias y terciarias, ¿sí? Las primarias, las secundarias y las terciarias, ¿sí? Es como una organización ya más aceptable. Bueno, en el área de primaria pues tenemos las neuronas 4, captan aparentemente procesos de alta especificidad, ¿sí? En esta área pues podemos encontrar lo que es la área sensorial, la área auditiva y también en esta área podemos recibir la información de diferentes analizadores, ¿sí? En las áreas secundarias que domina la capa 2 y 3, las neuronas asociativas. ¿Tú de qué crees que estemos hablando? ¿De asociación, maestra? A ver, ahorita te voy a decir. Estas son de menor grado de especificidad. Estas se encargan de las sensoriales, de las visuales secundarias y de las auditivas secundarias. O sea, seguimos en el proceso de lo sensorial, ¿sí? Contribuye a la proyección somática de organización funcional, ¿sí? Es a partir de la codificación y el análisis y el estímulo. Es cuando ya empezamos a procesar lo que nos llega de nuestra vista o lo que oímos, entonces ya lo podemos procesar en estas áreas, en las áreas secundarias. Ahí va. Entonces empezamos a recibir ese estímulo, así de, oímos, y es lo que genera que nuestro cuerpo empiece a reaccionar. Y las zonas terciarias son las capas asociativas 2 y 3 del córtex, que es la integración de la excitación de los diferentes analizadores. Son mucho menor especificidad. Estas zonas terciarias o zonas solapamientos integran la información y la llevan a cabo a la conversación de la percepción concreta en el pensamiento abstracto. En este actúan los esquemas internos, la memoria, la memorización o la memoria y las experiencias y el almacenaje de información. Haz de cuenta que ¿qué pasa cuando tú ves una hamburguesa? O te pregunto, ¿te gustan las hamburguesas? ¿Qué haces? ¿Qué reacciones tienes ahorita? ¿O qué es lo que te gusta comer? No, un pepino con limón y sal. ¿Y qué estás generando ahorita? No, pues la verdad se me hizo agua la boca. Bueno, entonces, eso quiere decir que tú anteriormente ya observas o ya no lo necesitas observar porque ya toda esa información ya se queda en esa zona. Entonces ya lo guarda como memoria y sabe que a ti te gusta el pepino con el limón y el chile y te genera esa sensación que es
la excitación y ya empieces a generar esa sensación porque tú ya tenías almacenada esa información. El cerebro sabe que cuando vea el pepino, tu reacción va a ser esa, de yo lo quiero, ya lo quiero probar, y eso es lo cuando él libera esa información de en las zonas terciarias. No sé si me explico. No, no, pues sí, maestra. Mira, en pocas palabras, es la que procesa toda la información procedente del medio externo e interno. Es la que se encarga de codificar y transportarla al sistema nervioso. ¿Sí? Ah, no, maestra, pues me está sorprendiendo todo lo que habla del cerebro. Es que la verdad el cerebro es muy importante. Y es lo que te digo, está totalmente conectado. Entonces no podemos dejar uno atrás del otro. La siguiente unidad, bueno, a ver, maestra, como quien dice que nuestro cerebro está totalmente conectado. Nada más que Luria lo dividió. Exactamente. Luria lo dividió para que podamos entender un poquito más y que cada una de esas funciones pudiera, cada una de estas partes tiene una función importante. Si te vas fijando que si nosotros, por ejemplo, en la primera no tenemos un estado de vigilia o de sueño, esa información que recibimos, por ejemplo, del limón, del pepino, de la comida o de algo, no la podemos procesar porque nuestra vigilia o nuestra producción de nuestro tallo no está, como quien dice, totalmente, coordinado, adecuado. Entonces, por eso es importante. Él por eso lo dividió para que podamos entender un poquito más, ¿sí? Bueno, ahora te voy a contar de la otra unidad, que es la última, que es la que programa, regula y verifica la actividad. Esta se encuentra o está ubicada en el lóbulo frontal, ¿sí? Es la encargada de ejecutar las funciones, la programación, la regulación, la verificación, es la actividad mental y la conducta, ¿sí? Que emite esta respuesta a través de también de las glándulas, ¿sí? Esta concreta la conducta de este tipo compleja que se programa a través de intenciones planeadas, ¿sí? Bueno, esta pues la divide, son las zonas igual, zona primaria, secundaria y terciaria del córtex. La zona primaria pues es el motor, que es la proyectivo, que es el canal de salida para los impulsos motores, movimientos, interacciones necesarios, ¿sí? La zona secundaria también viene implicada en lo motor. Prepara los programas motores y los transmite en las células perimentales y gigantes, ¿sí? Y la zona terciaria es también del córtex motor, que son las divisiones de los prefrontales del cerebro, ¿sí? La anterior era la área premotora y esta ella es la área del cerebro. Esta se encarga, es un papel decisivo en esta, que es la que se encarga de la formación de intenciones y programadas de la regulación, que es lo que te estaba comentando, ¿sí? Bueno, el córtex primario, pues son todo lo que vienen siendo las células piramidales gigantes, son las fibras que van hacia los núcleos motores, ¿sí? Espinales y músculos. Esta se encarga de los movimientos. Si te fijas cómo cada una tiene su función del cerebro. No, sí, maestra. O sea, primero estábamos hablando de los sentidos y ahora estamos hablando de lo motor. Exactamente. Obviamente, pues el cerebro sí está dividido para que cada uno tenga su parte de función. Bueno, en la área premotora, que es la área secundaria, que es la que te acabo de mencionar, pues se incluye lo que es el giro precentral y las capas superiores del córtex, la que es la materia gris o la estructura celular está compuesta por dendritas y glía, ¿sí? Estas son las que se encargan de las conexiones inferiores como casi todas las demás partes del córtex,
Muy bien, maestra. Entonces, mira, te voy a decir unas características generales de esta unidad. Es un sistema eferente. Los procesos transcurren en dirección descendente. Niveles superiores de las zonas secundarias y terciarias. Programadas, planes motores, se forman área motora primaria. Sistema de tipo motor eferente. Está bajo la constante influencia de estructuras de la unidad aferente. Mayor desarrollo en las capas neuronales. Estimulación da lugar a grupos de movimientos sistemáticamente organizados. Cortes prefrontal, desarrollo en la época tardía de los autogénesis entre las 4 y los 5 años. ¿Sí? Incremento del tamaño de las células nerviosas se da de los 3 a los 5 años, es en la primera, y a los 7 en la segunda. ¿Sí? Estas son las características pues más importantes de la última unidad. Bueno, cada forma de la actividad constituye primero siempre a la función compleja y tiene lugar a través del trabajo combinado de las tres unidades, que es lo que te mencionaba, ¿sí? Si estas tres unidades no se conectan, el cerebro no tiene una función, ¿sí? Por eso la actividad mental es muy importante, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy? Recuerda que nuestro cerebro, ya había mencionado si tenía lesiones, pero en una lesión en lo que es en la primera función. Pero si tiene otra lesión en esta parte de la segunda, en el segundo bloque o en la segunda unidad, esta producción genera trastornos. Se producen trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos. Si te acuerdas que te dije que es la que se encarga de lo sensorial, de lo cognitivo. Entonces, si hay una lesión en esa parte de del cerebro, pues esos procesos no van a poder generarse, ¿sí? Aunque la primera unidad lo produzca, lo regularice o le dé el mantenimiento, si esa lesión se genera en la parte de la unidad, en una de las zonas primarias está dañada, es difícil, sí es difícil porque acuérdate que nuestro cerebro diariamente nosotros se mueven neuronas, entonces las neuronas no se generan. Entonces, al momento de que se dañe esa parte, es muy difícil que las conexiones estén totalmente pues fusionadas, ¿sí? Y por ejemplo, si también ocurre una lesión en la parte última de la unidad, que es la encargada de ejecutar las funciones, si esa también se lesiona, puede generar a lo mejor un síndrome, ¿sí? O la pérdida de la capacidad. O sea, entonces acuérdate que si esas capas están lesionadas, esas funciones están lesionadas, cualquiera de una de ellas puede generar una lesión, ¿sí? Bueno, nos vamos dentro de esto, pues nos vamos a las funciones que genera esto del cerebro. Ya vimos cómo se genera el cerebro, cómo funciona, cómo Luria lo dividió, pero ahora nos vamos a lo que es el área del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso, como te lo dije, también es algo importante dentro de nuestro cerebro. Ya lo había mencionado antes, no sé si te acuerdas, en la parte de la primera, en la segunda, que era la que, en la segunda unidad, pues es donde nosotros adquirimos, procesamos la información y esta la clasifica y la transporta al sistema nervioso, ¿sí? Transportándola al sistema nervioso, aquí es donde empieza a
a desarrollarlo. Bueno, el sistema nervioso del cerebro como es uno de los más importantes en el desarrollo, pero también del niño, en el desarrollo del niño. ¿Por qué del niño? Acuérdate que nosotros desde pequeños tenemos que empezar a desarrollarnos, nosotros nos desarrollamos para poder adquirir conocimientos en una vida adulta. Sí, esto todo, haz de cuenta que el niño somos las esponjitas. Desde chiquitos todos succionamos, ¿sí? Pero es importante que nuestro desarrollo o nuestro sistema nervioso desde chiquitos estemos empezándolo a desarrollar. Bueno, esto, nos vamos a basar en Vygotsky. Él maneja 3 leyes de desarrollo del sistema nervioso. Una de ellas, o las primeras, se las voy a mencionar, ya que si nos cortan el tiempo, pero se las voy a mencionar. El desarrollo, la primera es el desarrollo del sistema nervioso, consiste en que durante ese desarrollo el niño se observa un fenómeno, la cual denominó paso de la función hacia arriba, ¿sí? La segunda ley consiste en que durante el paso de las funciones hacia arriba, los centros inferiores que anteriormente realizaban esta función no separaban totalmente de dicha función, sino que se conservaban como una instancia subordinada en la actividad de los centros superiores. Es como lo que les decía, si una se trabaja, la otra tiene que estar conectada, ¿sí? Y la última y la tercera función que manejaba Vygotsky es la ley consiste en que si el cerebro de un adulto, por alguna razón orgánica o dinámica, el centro superior se hace más débil, entonces la realización de esta función pasa al centro inferior, el cual en algún momento se desarrolla, actuaba independientemente. Entonces, acuérdense que el cerebro, con base a lo que va pasando, es como adquiriendo experiencia. Entonces, estas experiencias, él las empieza a procesar. Desde chiquito, acuérdense que todo lo capta el cerebro y a la larga él es el que va generando nuestras funciones, cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a percibir, cómo lo vamos a sacar, cómo vamos a movernos. Todo eso el cerebro, y eso es lo que decía Vygotsky, que todas estas 3 leyes se desarrollan en función al desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Bueno, pues dentro de estas, cuando ya están desarrolladas, pues son conscientes, son voluntarias, son autorreguladas por su funcionamiento, el lenguaje da pie a que se especialice en las funciones, en la función de los demás. Recuerden que si nosotros tenemos alguna lesión, estas funciones no se van a poder desarrollar. Al contrario, las tenemos como, por ejemplo, nosotros como maestros, pues las tenemos que apoyar, estimular para que se puedan desarrollar, pero no va a haber un desarrollo al 100. Recuerden que si el cerebro tiene un daño, ese daño no es irreversible. Lo que podemos es pararlo, pero es irreversible, ¿sí? Porque acuérdense que dañándose una parte del cerebro, se acabó. Acuérdense que si nosotros, o no sé si han escuchado que si nos desvelamos, si tomamos alcohol, si fumamos y todo esto, el cerebro, nosotros acabamos parte de nuestro cerebro. Si con una noche que nos desvelemos, que tomemos, que esto, se van muriendo las neuronas. Y acuérdense que las neuronas no se regeneran, se mueren y ya. Por eso decimos la única neurona que nos queda ya se está muriendo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos matando neuronas, nuestras capacidades o nuestras condiciones voluntarias a lo largo nos van a afectar, ¿sí? Entonces, imagínense una persona con lesiones cerebrales. ¿Cuáles son cuáles son las implicaciones o cuál es el impedimento de ellos? ¿Sí? Por eso es importante. Bueno, dentro de esto, pues entonces es importante que estos factores o estas leyes sean importantes dentro del desarrollo del sistema nervioso. Pero como nosotros como maestros, pues es importante que los niños vayan a la escuela.
porque es un apoyo en la transición de la vida natural del niño en lo cultural, ¿sí? Obviamente cada niño pues todavía viene mezclando cada una de sus cosas, cada quien trae sus aportaciones, pero yo sí me baso dentro de la enseñanza. Puedo decir que pues hay mucho que enseñarles, estimularlos. A ver, maestra, entonces dice usted que el cerebro, a ver, en conclusión, el cerebro lo dividimos, como dice Luria. Si esas partes del cerebro se lesionan, afectan al sistema nervioso, es correcto. Si una parte del cerebro está dañada, afecta totalmente en el sistema del sistema nervioso, en el desarrollo del sistema nervioso. Muy bien, maestra. Oiga, para conclusión, ¿qué nos podría decir usted como maestra? ¿Cómo percibe o cómo pondría usted en práctica esto? ¿Cómo ha cambiado a partir de esta información? Mira, yo te puedo decir en conclusión que durante lo que he visto de la neuropsicología o el desarrollo del cerebro, las funciones del cerebro, pues sí han cambiado totalmente mi percepción en cuanto a lo educativo, ya que pues a nosotros nos enseñan pues que debemos de enseñarles y todo eso. Sí vemos las teorías y todo, pero es muy diferente ya en la práctica, ya que nosotros podemos enseñarles desde pequeños y ellos pueden, dándoles una estimulación para que ellos de grande pues construyan su propio conocimiento, construyan su propio aprendizaje, que tengan unas respuestas, que a lo largo de la vida ellos estén en un entorno en la cual se puedan realizar, ¿sí? Bueno, algo aquí es de que pues los niños podemos enseñarlos de forma espontánea, que no es necesario llevarlos así de y haz esto y haz lo otro. Es como dice Vygotsky, ellos aprenden poco a poco con base a la percepción, a la sensación, a todo, como él lo manejaba antes. Ellos aprenden, pero nosotros somos los guías, somos los que los estamos guiando. Es decir, bueno, pues si él quiere aprender de esta forma, pues sí, vamos a enseñarle. Obviamente, pues en un sistema ahorita en el que estamos, donde somos muchos, casi es difícil, pero si no lo proponemos, lo podemos hacer, ¿sí? Es una enseñanza dirigida, nosotros tenemos que dirigirlos para que puedan desarrollarlos por sí solos y sepan cómo trabajar y funcionar. Bueno, esa es, mi humilde opinión. Eso es lo que yo digo acerca de cómo funciona el aprendizaje, cómo podemos, cómo me ha cambiado esto en mi práctica profesional, ¿sí? Pues no sé, eso es todo lo que yo les puedo aportar ahorita en lo que llevo de la maestría. Espero volver a hacer otro podcast para que puedan explicarles un poquito más de lo que he aprendido. Pues muchas gracias, maestra, por sus aportaciones. Creo que sí nos quedó un poquito claro acerca de las funciones del cerebro. Espero que este podcast les haya servido un poquito. Y pues cualquier duda, pues ya saben, en la Universidad IEXPRO es donde las podemos, nos pueden apoyar un poquito más. Pues muchas gracias, maestra. No queda más que darle las gracias por esta plática que nos acaba de dar acerca del cerebro y esperemos que volvernos en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Fue un placer y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.